Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí en el municipio autónomo de Cherán-Querí. Estamos transmitiendo del equipo Prometheus. Aquí nos encontramos en esta mesa. Juan Fidel González, Samuel León Martínez, Pablo Rodríguez y Silvia Rodríguez Cervantes. no son parientes, claro, pero estamos aquí para tratar un tema que es importante, que sea, al menos ha hecho falta que se haya tratado más por las ciencias sociales, que es el de cómo en este capitalismo corporativo en el que estamos viviendo actualmente, las semillas principalmente, como otros saberes populares, otros conocimientos tradicionales, han empezado a retirarse o han empezado a privatizarse, ¿no?, de las comunidades. ¿Cómo ha sido este proceso? Buenos días a todos los radioescuchas o telescuchas. Nosotros nos hemos ocupado bastante en Costa Rica, en la Red de Coordinación en Biodiversidad, a estudiar el control corporativo de las semillas. Y generalmente cuando me invitan a dar alguna charla, pues tengo que empezar a hablar por preguntarle a las personas qué es para ellos una semilla, porque a veces las vemos como que tan diariamente con nosotros que no nos damos cuenta de su importancia y de la enorme trascendencia que tienen. Entonces empezamos generalmente hablando de la semilla como símbolo de reproducción de la vida. Una semilla tiene la capacidad enorme de no nada más servirnos como grano para comer, sino también como punto de reproducción. Cuando uno siembra una semilla, nos da centuplicada la misma semilla de la cual partió. Entonces la semilla tiene un símbolo muy grande como el punto de reproducción de la vida, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Una segunda cosa de gran importancia es porque todos los seres humanos tenemos el grave defecto de que no solo nos gusta comer, tenemos que comer para vivir. Entonces esa es otra cosa, y no solamente los seres humanos, también los animales necesitan comer de alimentos de origen vegetal. En cambio los vegetales no necesitan comer ni que un producto o subproducto humano o animal los nutra. Ellos se reproducen por sí solos. Entonces las plantas tienen una importancia trascendental para suplir nuestra necesidad de comer. Entonces el problema es que entonces, siendo tan importante, aquí empieza a entrar en juego como la vertiente sociopolítica, ¿verdad? La semilla, siendo tan importante para la vida de los pueblos, empieza a trabajarse como arma política. Cuando yo estudiaba, por ahí por los años 80, fines de los 70, teníamos un profesor muy bueno que nos dio esa noción, la utilización de la semilla como arma política por la importancia para la alimentación, ¿verdad? Entonces decía que si un pueblo no era autosuficiente para la producción de alimentos, era un pueblo sin futuro, ¿verdad? Porque siempre viviría dependiente del país que le proporcionara la comida. Y curiosamente, hace unos años, no recuerdo ahorita la cita textual, pero hace unos años el presidente de no muy grata memoria, George Bush, se dirigió a su comunidad, creo que eran de productores agrícolas, diciéndoles casi exactamente esto, que un país sin la capacidad de producir el alimento de su pueblo era un país en desventaja total. Y él, que reconocía eso, prácticamente en esos mismos años nos estaba recetando, en el caso de Costa Rica y unos años antes en el caso de México, las políticas del Tratado de Libre Comercio, en donde se nos decía que no importaba que nosotros no produjéramos comida, que produjéramos lo que las ventajas comparativas nos daban económicamente más posibilidades. Por ejemplo, sembrar piña, melón, papaya y follaje y flores, que luego lo vendíamos a los países templados, que tenían más posibilidades de tener 1 y 2 o 3 cosechas, además tienen riego, etcétera, y que entonces hiciéramos eso, vendiéramos nuestra producción de frutas y follajes
consiguiéramos dólares y con eso compráramos la comida. Eso que para los neoliberales les sugiere una idea muy interesante, pues para nosotros por supuesto no. Eso es parte de lo que ahora reclamamos como soberanía alimentaria, ¿verdad? El pueblo, los pueblos, las naciones que se precian de serlo, necesitan definitivamente que producir su propio alimento. ¿Por qué? Porque les decía yo hace un rato que se utiliza como arma política. Recordemos que en el momento actual nuestros países viven constantemente en una situación de convenios y tratados internacionales en donde concurre todo el mundo. Entonces, muchas veces, si un país no vota, digamos, por aquel que nos está proporcionando el maíz, a favor de sus teorías o de sus tesis, simplemente nos puede decir, le cerramos la llavecita de la comida y a ver qué hace. O vota por mí, según mis tesis, o no le mandamos comida. ¿Seguiremos comiendo flores? ¿Seguiremos comiendo solamente piñas y melones? Pues por supuesto no, ¿verdad? Necesitamos entonces, para ser verdaderamente soberanos, empezar por la producción de la semilla, de la comida. Entonces, otra de las cosas también muy importantes, antes de entrar ya al tema del control corporativo de la semilla, es que la semilla, yo les hablaba hace un ratito de que tiene esas dos cualidades: servirnos como comida, como grano, incluso se le dice así, grano, y como semilla es simiente, punto de reproducción, de centuplicación de lo que se siembra. Entonces resulta de que desde que la agricultura se inició hace más de 10.000 años, los campesinos, las personas que sembraban este alimento, las que reproducían la semilla, siempre tenían como objetivo de su cosecha. ¿Qué hacían con su cosecha? Si yo les preguntara ahorita, y si vienen ustedes de familias campesinas, me responderían igual que siempre lo han respondido las personas campesinas con las que converso. ¿Qué hacen con su cosecha? Entonces me dicen, bueno, lo primero es comer. Guardamos una parte importante de nuestra cosecha para comer. Otra parte la vendemos porque necesitamos también comprar cosas que nosotros mismos no producimos. Pero una parte importantísima y muy querida para nosotros es guardar semilla para el año que viene. Y para guardar semilla para el año que viene, ellos tienen todo un conocimiento tradicional, ancestral, de cuál es la semilla que guardan para que sirva de simiente para la próxima cosecha. Entonces hay toda una sabiduría de ellos, ¿verdad? Yo les pregunto, por ejemplo, algunos campesinos me enseñan una mazorca y dicen, mire, escogemos este y este grano. Son conocimientos que uno ni siquiera sabe que existen, ¿verdad? Entonces esa costumbre de los campesinos de guardar la semilla para el año que entra, ¿con quién está empezando a competir? Pues nada menos que con las empresas semilleras, que de repente empezaron a hacerse menos, porque hasta hace unos años había bastantes empresas semilleras en el mundo, pero actualmente se han ido reduciendo y prácticamente el control de las semillas lo ejercen creo que son 10 corporaciones transnacionales las que tienen el control de la semilla. A esas semilleras que tienen como negocio vender semilla, pues ¿qué les parece a ustedes que los campesinos, 1.400 millones de campesinos en el mundo, guarden semilla? El negocio se les va. ¿Cómo hacer para controlar la capacidad de reproducción de la semilla, ¿verdad? Para que el campesino deje de guardar semilla y para que entonces cada año las empresas semilleras vendan semilla y vendan una semilla que tiene unas características que ellos le dan a la semilla. No es la semilla natural que el campesino solamente mejoraba. ¿Cómo? Mejoraba con su sabiduría ancestral, mejoraba intercambiándolo con los amigos para que su semilla se fortaleciera, que no sufriera del deterioro propio de que si solamente produzco una sola semilla, es como que... la diversidad genética. Exactamente, para que hubiera diversidad genética, los campesinos entonces la entrecruzan con los vecinos y así van mejorando su semilla. Pues entonces esas costumbres de los campesinos de sembrar, ahorrar, guardar semilla, comer, no les sirve a unas empresas. Entonces empiezan a idear, va por partes, por plazos, qué hacer
cómo hacer para tener ese control corporativo de esas semillas, ¿verdad? Que 1.400 millones de campesinos en el mundo dejen, por Dios santo, dicen ellas, de guardar semilla y obligarlas a que nos compren. Entonces, bueno, era parte ya, esto es como la introducción de la charla breve que quiero ahorita comentar con ustedes, de cómo es que hacen, cuál es el control corporativo. Si nos recordamos, hablamos precisamente de que lo que quieren es incidir en la reproducción de la semilla, ¿verdad? Cómo hacer que no se produzca, que ese proceso no quede en manos campesinas. Entonces, bueno, se han ideado formas de distinta naturaleza. Unas son de tipo tecnológico, entonces vamos a ir viéndolas en el orden, de tipo tecnológico, de tipo legal y de tipo contractual. Entonces, empezando, y si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿verdad? Porque a lo mejor creo que me estoy explicando bien y no lo estoy haciendo. Entonces, el primer punto, el tecnológico, empezó ya hace muchos años, pero fue el primer control que se hizo con las semillas híbridas. Seguramente ustedes han oído hablar de las semillas híbridas, ¿verdad? Que es la conjunción de semillas o de esquejes, de coditos, de una variedad con otra, pero tienen que ser variedades afines para que de ahí el nuevo brote salga con las características buenas de ambas, ¿verdad? Entonces, generalmente este proceso trae cosas importantes, trae cosas buenas en la primera generación. Cuando yo les pregunto uno también a los campesinos qué pasa con la semilla híbrida, inmediatamente nos dicen, generalmente tenemos una mejor cosecha. Se le llama eso el vigor híbrido, y eso se desató muchísimo cuando empezó todo ese proceso de la revolución verde. Eran semillas híbridas, que entonces tenían características que en la primera cosecha se generaba una muy buena cosecha por ese vigor híbrido. Pero ¿cuál es la característica del híbrido? Que o es estéril, yo no sé si ustedes han conocido estas naranjas que les dicen Washington, sí, que son riquísimas, jugositas y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No tienen semilla, son estériles. O bien, cuando se trata de otras plantas, aunque que puedan tener semillas, la semilla puede hacer que a la siguiente dé un poquito, pero ese vigor híbrido pues, se desinfla, ¿verdad? Y se va cayendo, y de manera que el campesino se ve obligado a volver a comprar. Esa fue el primer avance, entre comillas, tecnológico que se hizo para el control del proceso o de la cualidad de reproducción de la semilla híbrida. Y esto ya cambia a los campesinos de ser autosuficientes, de ser clientes. Ya empiezan a ser clientes, con las semillas híbridas empiezan a ser clientes, sí. Pero todavía en ese momento no estaban los otros tipos de control, ¿verdad? Nada más era el control tecnológico y incluso, bueno, si el campesino lo volvía a sembrar, había algunos que nos decían que ellos cogían el material biológico y lo cruzaban con otra semilla y sí alcanzaban a hacer una nueva variedad porque no estaba prohibido legalmente. Entonces había como una cierta oportunidad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, como dices, el campesino con eso empezó a verse obligado a comprar la semilla híbrida. Otra de las cosas muy grandes, muy negativas de la semilla híbrida fue que cuando se empezó con la revolución verde, que fue ese proceso también de decir que iban a salir unas semillas maravillosas, México fue uno de los centros de experimentación más grande por medio de una organizaciones tecnológicas agrícolas que se llama el CIMIT. Aquí en México fue de los primeros países en que se experimentó trigo y maíz, y se hicieron unos híbridos que según ellos tenían unas ciertas características. No me quiero desviar mucho en explicarlo, pero México fue la cuna de la revolución verde. Entonces tenían características, en el caso por ejemplo del café, si ustedes conocen la planta del café ordinaria, era el café arábico, que viene de Arabia, precisamente por ahí su nombre, es originario de allá. Son plantas de café muy altas, entonces para la cosecha, las personas que cogen la cosecha, ¿verdad?, le tienen que emplear más tiempo para coger el grano,
Entonces ahora con la variedad, se llaman variedades enanas, son variedades de todo, solo un tamaño más pequeñas, y eso facilita mucho las funciones del trabajador. Bueno, pero haciendo a un lado lo de la Revolución Verde, el caso es que allí con eso empezó el control de este tipo de semilla, empezó a pasar a manos de las empresas, ¿verdad? Y anunciándose como eso, como una revolución verde. El que ideó ese tipo de semillas recibió premio Nobel y de todo, era premio Nobel hasta de la paz. Por eso se le llamó Revolución Verde, porque era en contra de la Revolución Roja, ¿verdad? Bueno, el caso es que ese es el primer tipo de control tecnológico, el control por medio de los híbridos. Pero con el paso del tiempo por ahí empezó a desarrollarse la biotecnología, y entonces ya era una tecnología mucho más sofisticada y de mucho más control. En especial, dentro de todas las tecnologías, yo no me voy a referir a estas que su importancia radica en que son resistentes a su propio plaguicida, sino que me voy a referir en cuanto al control de la reproducción a dos tipos de semillas que idearon estas empresas. Una por sus características, esta organización en donde está Silvia Ribeiro, que se llama Etcétera, Pat Mooney, su director general, fue, y el grupo en general, le pusieron esa semilla, la semilla Terminator. Así ven que hay una película que yo nunca vi, pero Exterminadora, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que le inyectaron la biotecnología. Vieran que la diferencia de la biotecnología con la hibridización es que yo les decía que en hibridización eran variedades semejantes las que se cruzaban, ¿verdad? Todavía no podía la ciencia brincar el límite del cruzamiento entre variedades, y menos entre especies, y menos de animales a plantas y hasta de seres humanos. Bueno, la biotecnología llega a un nivel tal de abstracción que entonces lo que modifican son los genes, son las características que están presentes en cualquier ser vivo. Entonces la tecnología puede eventualmente cruzar características de un perro, de un gato, con una planta, con lo que sea, porque todas absolutamente tenemos características de ser vivos, y por lo tanto tenemos genes. Entonces llegan a ese nivel de abstracción en donde ya el cruzamiento puede ser de esa naturaleza. Entonces, en el caso de la tecnología Terminator, lo que hacen es incidir en el proceso de reproducción, y pueden entonces anular la reproducción. Veíamos en las características de la semilla que la naturaleza de la semilla es reproducirse. Entonces están haciendo con esa tecnología algo totalmente antinatural, ¿verdad? Le ponen un gene que le niega, que le ciega a la semilla su capacidad de reproducción. ¿Con el fin de cuál? ¿De qué decíamos? Hacer clientela. Hacer clientela, que al año siguiente el campesino necesite irremediablemente que ir a quien vende la semilla. Hay otra tecnología, brevemente, que le pusieron de nombre zombie. Cuando uno oye hablar de zombie, uno piensa en esos entes que están como medios atontados, ¿verdad? En el caso de esta semilla zombie, lo que le habían puesto era más o menos parecido a la exterminadora, que dejaba de tener ciertas cualidades. Pero ¿qué pasó con esta? Como recibieron tantas críticas por el hecho de haberle negado, absolutamente cegado la facultad de reproducción con la exterminadora, entonces lo que hacen es, bueno, nada más la dejamos dormidita a la semilla, la dejamos aletargada, la dejamos zombie por eso. ¿Y cuándo se despierta? Cuando le ponemos un propio plaguicida, sino una condición química, bioquímica, que la va a despertar. Pero entonces el control está en manos de las empresas, porque ellas son las que controlan el químico que la va a hacer despertar. Es así como el príncipe que va a despertar con el beso a la cenicienta, ¿verdad? No, es que este príncipe trae una etiqueta de dólares. Claro, exactamente. Entonces esas son
las tecnologías que les quería decir, que es el control corporativo de la semilla por medios tecnológicos, pero tenemos otros, son los medios legales. Y estos medios legales, ¿cuáles son? Es la propiedad intelectual sobre formas de vida. Me imagino que ustedes han oído hablar de la propiedad intelectual como un proceso, un procedimiento que consiste en que si una persona es capaz de dar un paso adelante en inventiva, descubrir un objeto, no descubrirlo, inventar un objeto, que sea útil para la sociedad y que lo que yo ofrezco no sea descubrir agua tibia, sino que sea dar un paso adelante en la inventiva y que sea de aplicación industrial, son 3 características. Entonces me da el Estado, la ley de propiedad intelectual, le dan a la persona digamos un certificado o un contrato. Se hace un pago, ¿no? Para que se haga el registro de esta patente, sí, que me permite la explotación exclusiva de los beneficios por un cierto tiempo, no sé si sean 25 años o más o menos. Sí. Entonces eso antes era precisamente ese tipo de diferenciaciones en las leyes de propiedad intelectual. Cada país tenía la posibilidad o la facultad de decidir a qué le doy patente y por cuánto tiempo, y dependiendo de lo que sea le doy o no patente, y a eso se le conocía como que las leyes de propiedad intelectual eran territoriales, que cada país era libre de darse sus propias leyes de patentes. Bueno, en el caso del mundo en general, decía, bueno, si el primero es que me estén presentando un invento y no un descubrimiento, entonces nada que sea relacionado con una forma de vida va a tener propiedad intelectual, porque está descubriendo que aquí esta planta tiene esta capacidad en este gene, pero no está inventando. Entonces la vida no tiene, ninguna forma de vida tiene propiedad intelectual. Pero claro, las cosas se fueron dando de manera que Estados Unidos en 1930 fue la primera que empezó a abrir ese camino, y poco a poco, para no hacerles largo toda la historia del desarrollo de la propiedad intelectual, fueron cayendo país por país hasta que actualmente es una cosa ya terrible. Prácticamente las formas de vida tienen la usanza de cualquier cosa inerte. Ahora, decíamos que los países eran territorialmente libres de darse su propia propiedad intelectual. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los países que ya le han dado propiedad intelectual, que quieren mantener, en el caso de las semillas, el control de las semillas? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo? Bingo, los acuerdos de comerciales. Entonces, por primera vez, en el acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que fue aprobado en 1995, creo, 94-95, hay un capítulo de propiedad intelectual que se mete en los acuerdos comerciales, que ese tema nunca había sido tratado en un acuerdo comercial. La propiedad intelectual tenía su propio camino. Por primera vez, 13 transnacionales estadounidenses presionan para que haya un capítulo específico dentro de los acuerdos que se conocen como acuerdos de Marrakech, que luego gestiona la Organización Mundial del Comercio, en donde por primera vez hay un artículo en donde ya todos los países firmantes tienen que aprobar el que se dé propiedad intelectual. Ahí está ciertamente restringido, no me voy a meter en problemas, pero ya ahí todos los países empiezan a perder su territorialidad, ¿verdad?, para ceder a las negociaciones de esos países. Entonces, con la propiedad intelectual, poco a poco se empiezan a dar en el caso de las semillas hay un convenio que se conoce como el convenio UPO, que está en sus siglas en francés, que es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. ¿Qué son obtenciones vegetales? Pues simplemente variedades de plantas. Como está en francés, viene así la traducción. Y desde ahí entonces empiezan a dar patentes sobre plantas, y eso es un medio de control, ¿verdad? Porque no solamente tenemos el tecnológico, sino también el legal por medio de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no nada más el campesino no puede, por ejemplo, que
una semilla normal, que no sea ni híbrida ni transgénica, que sea una semilla normal, pero que tenga la propiedad intelectual de Monsanto. Entonces cada año el campesino tiene que pagarle, aunque tenga capacidad de reproducción la semilla, es automáticamente prohibido sembrar una semilla que cada año no pague su respectivo canon. Exactamente, porque estos contratos que empiezan a implementar, hay que mencionar que el uso de la patente implica que nadie más tiene derecho de usar mi patente sin darme una regalía, sin darme un pago. Bueno, es la única razón de decir la patente es para generar ganancia. Claro, exactamente. Ahora, el otro problema es que los contratos que empiezan a amarrar estos organismos transnacionales es que van a delimitar el tiempo de uso de la semilla. Van a decir, ¿sabes qué? Solamente tienes permitido usarla de enero a diciembre. Si yo con uno de mis observadores veo que estás volviendo a cultivar, por medio del contrato que firmamos, en el que yo te abastezco de semillas, voy a poderte demandar por que estás infringiendo este contrato, estás usando mi tecnología sin mi permiso, sin pagarme. Y aquí resultan varios problemas, porque muchas veces estos cultivos se dan sin que el campesino lo quiera. Y esto se ha sometido a abusos también. Claro. Precisamente estás tocando ya el tercer punto, ¿verdad? Lo legal, decíamos que eran las leyes, y el tercero es el contrato, es un tercer amarre. El campesino, a la hora que va a comprar la semilla, firma el contrato en donde dice que se compromete a no volver a sembrar la semilla producto de su cosecha, como antes lo hacía, que guardaba un poquito para sembrar, porque tiene que volver a pagar, ¿verdad? Es simplemente una renta, ¿verdad? Una renta adicional que le están extrayendo a las semillas del campesino. Entonces sí, como repasando, tenemos entonces controles tecnológicos de distinto tipo, controles legales por medio de las leyes, no solamente convenios internacionales, sino que luego los países tienen que elaborar su propia ley nacional, y luego los contratos, de verdad que ya es una relación civil, ¿verdad? Sí. Ustedes que son abogados, ¿verdad? No solamente la parte legal que lleva cárcel. Si un campesino se llega a pescar con que ha sembrado semilla que no ha pagado la regalía, se lleva a la cárcel. Y Silvia Ribeiro, una vez que fue a dar unas charlas, nos llevó unos anuncios que yo creo que estaban en las carreteras, porque uno dice, ¿cómo van a saber que yo voy a sembrar semilla por allá en mi monte perdido, verdad? Bueno, ahora tienen ellos agentes, ¿verdad? La misma gente que vende las semillas en las distintas regiones se transforman en agentes, y el contrato dice que por contrato me comprometo a permitir a la gente de la semillera que entre a mi predio, aun si yo no estoy ahí, a ver si efectivamente estoy sembrando o no la semilla, si estoy sembrando semilla o volviendo a sembrar sin haber pagado previamente. O bien también están en ese anuncio que les digo, que decía, señor agricultor, si usted ve que su vecino, fíjense, poner a pelear a las comunidades, ¿verdad? Si usted ve que su vecino ha sembrado una semilla que no ha pagado, o sea, es una semilla ilegal, y si no acusa, usted se convierte en cómplice. Y en la ley de Costa Rica, por ejemplo, estaban poniéndole hasta una cárcel de 3 años. Se me pasaba a decirles otra ley que hay, que aquí en México estaba también discutiéndose. En Costa Rica por ahorita lo logramos parar, que es la de certificación de semillas. Una es la de UPO y otra es la certificación de semillas, que también es otra tenaza. Otra es amarrar el control de reproducción de la semilla, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es decir, cualquier persona que quiere ir al mercado a vender sus semillas, esta semilla tiene que estar certificada por la autoridad competente. ¿Y qué significa la certificación? Quiere decir que reúna ciertas características que la semilla campesina no reúne, porque tiene que ser igual que lo de las patentes, nueva, uniforme y no sé qué, ¿verdad? Son 3 características. Que la semilla campesina, por dicha, no es eso, es variada, es diversa. No tenemos por qué llenar esos requisitos. Entonces la semilla campesina, si no llena los requisitos, no la certifican y por lo tanto no puede ser llevada al mercado. Puedes comértela,
pero no llevártela al mercado. Entonces son leyes, pero que tú dices, ¿de qué se trata, verdad? Y en todo caso, todo incide en eso que les hablaba al principio, en tener el control de la capacidad de reproducción de la semilla. Y de la vida. Y de la vida, en el fondo es de la vida. Ahora, después de eso que nos menciona, uno podría decir, hay razones para oponerse a los transgénicos. No tanto porque se diga, oye, es que sino todo el proceso que han hecho los campesinos durante estos milenios ha sido esa selección. O sea, al final de cuentas estamos haciendo selección genética. Claro. Pero el problema con esto que viene, que nos están mencionando, es el monopolio, es el despojo y es la criminalización. Exactamente, todas esas cosas juntas, así es. Y que les digo con distintas tenaces, si no es aquí, es por acá, es por allá, con convenios internacionales y firmaste el convenio, y entonces tu ley la tienes que arreglar a ver cómo, porque el convenio internacional es de mayor jerarquía que la ley. Entonces, principalmente quería como comentarles esa parte, ojalá que no les haya sido muy aburrido. No, estuvo muy bien. De hecho, aquí se vio mucho, como esta entrevista está hecha en el marco de para los que nos están oyendo o viendo, pues se hizo en la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en el marco también de una preaudiencia de minería aquí en Michoacán. Entonces, en los grupos y en las mesas temáticas sobre el maíz, sobre transgénicos, o sea, se tocaron todos estos puntos así económicos, ¿no? Porque decimos económicos, jurídicos, cómo las empresas se han hecho complot, pero algo que a los mismos activistas aquí mexicanos nos causó mucho fervor fue que recientemente se aprobó en el norte del país, específicamente en Sinaloa y Tamaulipas, la siembra comercial de maíz transgénico. Sí. Entonces ahí ya no solo se está viendo lo económico y lo jurídico, sino también están atacando los problemas en la salud que va a traer, y con todos los análisis que ya hay. Entonces, no sé si me gustaría que nos hablaras un poco sobre los problemas de la salud de la siembra de transgénicos. De la siembra de transgénicos. Sí, nada más para acotar un poquito, en Costa Rica vean que es como una arremetida generalizada, ¿verdad? Porque en Costa Rica estamos ahorita exactamente en la misma lucha, porque también ahí llega Monsanto con las mismas variedades de semillas de maíz a quererlas imponer en Costa Rica. Que Costa Rica no es, la cultura no es tan rete fuerte como es el caso de México del maíz, pero sí es, ¿verdad? Yo creo que el maíz para toda Mesoamérica es como dice el libro, ¿verdad? No es una cosa, es un entramado de relaciones, es cultura, no es solamente, digamos, la comida, así como que si comiéramos y eso no tuviera una significación cultural, ¿verdad? Entonces, esto incide también en la parte de la cultura, de los valores, de las tradiciones, como dice también el dicho, sin maíz no hay país, ¿verdad? Pero volviendo a la salud, bueno, ¿qué resulta con los transgénicos? Que cuando sale algo nuevo, inmediatamente, porque empezaron, yo creo que con esta discusión desde hace como unos 20 años, cuando empezaron a surgir los primeros transgénicos, y la gente previendo, como la gente que está en ese campo de biología, etcétera, de biotecnología, preveían las posibilidades de afectación a la salud. Eran proyecciones, porque todavía no había casos y la gente no había comido, por Dios, entonces eran solamente previsiones, ¿verdad? Entonces había algunos que decían, bueno, es que para pasar un gene de una planta a otra se necesita como un vehículo, un vector, ¿verdad? Y muchas veces eso era una bacteria que era antibiótico. Entonces resulta de que si se pasaba el gene, de corte y pega, pero utilizando un vector a la otra planta, un antibiótico, pues entonces, y si lo consumimos, vamos a tener resistencia al antibiótico. Ustedes saben bien que cuando uno está consume antibióticos, al rato no hace ni risa, ¿verdad? Ni cosquillas. Entonces empezaron a hacer proyecciones de decir qué pueden ser las posibilidades sin tener estudios concretos, ¿verdad?
porque no había, como por ejemplo cuando alguien fuma, cuando empieza a fumar, uno le dice te va a dar cáncer. Ah, no, pero si el cáncer te da, yo creo que a los 20 años que fumas, no por el primer cigarro que te echaste, ¿verdad? Entonces los transgénicos también, aparte de que no había estudios, tampoco te va a dar nada con el primero que comiste. El problema también de la investigación es que los transgénicos, por ejemplo en Estados Unidos no te viene el maíz así como ya para que no sabes ni siquiera si estás comiendo con esa harina de masa, o ¿cómo se llama aquí? ¿Minza? Minza. No sabes si adentro trae maíz transgénico, porque ni siquiera hay leyes de etiquetado, no sé si aquí haya. Ese es el otro problema, que esto afecta también los derechos del consumidor, porque no hay una legislación que te pida un etiquetado de transgénico, libre de transgénico. En Europa se hizo mucha presión para que sí hubiera este Sí, entonces una parte es esa, ¿verdad? Que ya al llegar el producto al consumidor te diga. Pero la otra parte importante es no permitir que eso se siembre, porque estos nos vienen de los maíces de Estados Unidos, la canola, que hacen un aceite de Canadá, y la soya de lo que se produce en Argentina, que está llena de transgénicos también, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que hasta tenemos productos industrializados llenos de transgénicos que no sabemos ni siquiera cuál es cuál, ¿verdad? O sea que estamos comiendo y nos podemos morir de cáncer, y nadie va a decir que nos morimos de cáncer porque no se sabe ni que lo comimos, ¿verdad? Hay una nebulosa en esa parte de la investigación. Pero en el caso en los últimos años, creo que hace 3 años, hubo ya una investigación en Francia en donde se investigó un gen en especial, ¿verdad? En donde sí ya detectaron que los ratones con los que hicieron las pruebas, el grupo de control que no tomaba eso y el grupo que sí les dieron transgénicos, esos ratones se murieron más tempranamente con tumores. Entonces sí ya empiezan a haber estudios en donde evidentemente hay afectaciones a la salud, ya sí, ¿verdad? Porque los demás, como les digo, estamos en una nebulosa, no les interesa que se detecte si como esto que me produce, ¿verdad? No les interesa, entonces hay un vacío en la ciencia empírica en ese caso, ¿verdad? Pero y ahora con ese estudio, que por supuesto se pueden imaginar que empezaron a salir inmediatamente los pseudocientíficos pagados por Monsanto o con intereses creados. O con intereses creados, o porque simplemente están a favor de la biotecnología, y aunque no te paguen, pero la defiendes a capa y espada, y entonces dicen que no, que le faltó tiempo, siempre hay un pero el hecho es que así como eso, eliminaron las investigaciones que estaba haciendo hace muchos años un señor, era creo que inglés, Putzai, no me acuerdo bien del nombre, en donde inmediatamente lo criminalizan, ¿verdad? Y lo aíslan. No, usted no puede decir que esto produce eso, porque además en las mismas universidades, cuando uno dice es que es una investigación de la Universidad de Santa Palabra, no, por Dios, investiguemos primero quién paga la investigación, y después ya decimos si le creemos o no, ¿verdad? Porque no vas a hacer una investigación que van a publicar, o no se publica, o la tienes que sesgar. A ese respecto, Monique Robbins hizo un trabajo buenísimo, ¿no? Esta reportera que sigue las huellas de Monsanto, desde Canadá hasta la India, viene incluso aquí a México el Instituto de Ecología, y hace esta documentación de cómo es que aquellos científicos que se estaban oponiendo a la entrada del maíz transgénico, porque era muy prematuro, porque no había pruebas, porque no se había desarrollado ¿cómo se le dice? Un grupo de prueba, un grupo de muestra, se empezaron a oponer y fueron silenciados, fueron destituidos, no fueron renegados, ¿no? Entonces ella empieza a ir a Inglaterra, empieza a ir a la India, y empieza a ver cuáles son los problemas que hay con las comunidades, con los grupos científicos aislados, ¿no? Por haberse opuesto. Llega a esa conclusión de que había un interés tan fuerte que se buscó por todos los medios posibles que entrara, y las voces que se oponían fueron silenciadas. Ahora, bueno, precisamente en el convenio de diversidad biológica firmado por México por 148 naciones, Estados Unidos no, ¿qué dice? Ahí hay un principio que se llama el principio de precaución, que en términos de afectación a la naturaleza, y por supuesto como parte de la naturaleza que nosotros, ante la duda, si no hay investigaciones,
Entonces al principio yo creo que también debe ponerse adelante mucho. Sí, es como ver la de Hans Jonas, que dice que y se puede comprometer la vida humana, es mejor no optar. Claro. No, de hecho, en las leyes que hicieron sobre ley de bioseguridad en el 2005, pero también el reglamento, piden para sembrar maíz transgénico ya de forma de piloto o ya de manera comercial, que se hagan estudios a la salud y que sean unos estudios que si se consume no solo que sean humanos, sino que también que sea vida animal. Si consume un transgénico, pues que prueben que no le va a hacer daño a la salud, ¿no? Entonces vemos como así también aquí se van combinando ya todos los aspectos, ¿no? O sea, salud, político, cultural. Entonces todo se envuelve en, no sé, en algo así como un tipo de ideología que a veces hasta los movimientos, hasta los activistas nos van criminalizando, diciendo, es que ustedes van en contra de la tecnología, del progreso, ¿no? Entonces ahí se ve pues un discurso muy desarrollista, ¿no? O decir, pues es que con la Revolución Verde lo comentó, vamos a producir más, ¿no? Pues eso es benéfico para todos, vamos a acabar con el hambre mundial. Entonces, pues yo creo que, no sé, ¿qué más? Una pregunta. A mí me gustaría mencionar tal vez que nos pudiera ejemplificar. También hay una gran objeción por aquellos que se oponen a las semillas transgénicas, porque usted tocó un tema que es fundamental, la diversidad genética, la diversidad biológica. Entonces, ante este monopolio, ante este tipo de monocultivo también, ¿no? Claro. ¿Qué problema puede haber con la pérdida de la diversidad? Totalmente, se acaban las variedades campesinas, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz es de los productos que tiene mucho mayor variabilidad, que lo puedes encontrar sembrado desde una altura relativamente alta hasta en las playas, ¿verdad? Y eso ha sido producto del trabajo campesino, que cada año van adaptando su semilla, no pierde las características esenciales, pero sí la adaptación, se van haciendo morados, se van haciendo blancos, se van haciendo más grandes, etcétera, más resistentes a la humedad por el lugar, que es diferente el clima. Entonces ese proceso de adaptación ha creado miles de variedades, que introduciéndose esta que está impuesta en el mundo, por supuesto que la diversidad se pierde, y con ello los grandes problemas, porque yo no quiero ver que les caiga una plaga a todas ellas y no hay respuesta, ¿verdad? Porque la diversidad biológica, una de las características que tiene es que puede combatir a las plagas, porque si no es un monocultivo tan extenso, sino que aquí hay maíz, está la milpa, que también se sembró frijol, que se dejó descansar, que no se le pusieron químicos, entonces hay una mayor fortaleza para la resistencia a las plagas les encanta, mientras más grandote sea el lugar, pues mejor, ¿verdad? Porque uy, qué rico. A la naturaleza no le encanta la uniformidad. No le encanta la uniformidad, entonces ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Oye, qué bueno que tocaron ese tema de la diversidad, porque al parecer si siembran maíz transgénico, aunque estén a kilómetros por el polen que tira el maíz, contamina a los demás, las demás autóctonos, por eso. Entonces sí se perdería. Sí. Es cierto. En determinado momento el maíz mexicano. Claro, que es una de las características del maíz, ¿verdad? Que es de polinización abierta, que le llaman los biólogos. Entonces el polen vuela, lo llevan los murciélagos, lo llevan las mariposas y se penetran otras variedades campesinas, inmediatamente las inoculan. Y sí, está el caso de este señor en Canadá, que es muy conocido. En este caso no era maíz sino canola, que él sin saber, él estaba muy orgulloso de tener una canola no transgénica, cuando sus vecinos ya tenían transgénicos. Entonces el polen seguramente del transgénico voló, y Monsanto dijo, ahí hay una planta que es mía y usted no ha pagado por ella. Lo llevaron a juicio y el hombre perdió, porque el juicio en la Suprema Corte de Canadá, porque argumentó que esa planta, por más de que él no la hubiera sembrado, había permitido que creciera, y era una planta que tenía un gene de propiedad de Monsanto por leyes de propiedad intelectual,
y que por lo tanto era de Monsanto, toda la planta, ¿verdad? Por un gene. Entonces sí, se viene un montón de situaciones cruzadas con todo esto que hablamos, ¿verdad? Con las leyes, con la tecnología, con la cultura, con la desaparición del campesinado. ¿Qué son los derechos del campesino que están establecidos en la FAO, verdad? Como que hasta uno dice, se tienen que escribir que sean derecho de sembrar, de cosechar, de guardar semilla, de intercambiar, como que son pasos tan lógicos. Bueno, eso se tuvo que decir que son los derechos del agricultor, pero sin embargo están las leyes comerciales, las leyes de propiedad intelectual, y esos derechos quedan absolutamente sofocados. Ahora, la cuestión, por ejemplo, yo había escuchado que incluso en Noruega ya hay como un banco de semillas, ¿no? Me parece que ante esta idea de que puede contaminarse es mejor tener las reservas. Desde hace muchos años empezaban a ver los bancos de semillas, por eso cuando hablan aquí, ayer oí hablar que establecer bancos de semillas campesinas. Yo les digo, no les llamemos bancos, porque en el vocabulario está también nuestra ligazón con el sistema capitalista. Bancos no, llamemos de santuarios, porque son eso, santuarios, son lugares donde la semilla se respeta, se cuida, se venera, ¿verdad? Y los bancos de semillas empezaron desde hace muchos años, empezaron controlados por un sistema un sistema tiene el nombre en inglés, pero es un sistema que está establecido en varios países, en donde los campesinos de todo el mundo, especialmente los campesinos de los países biodiversos que están en la parte tropical de alrededor del mundo, somos quienes hemos dado las semillas que actualmente son la comida de todo el mundo. Se han llevado para allá y se aclimatan, pero el problema qué ironía, ¿verdad? Aunque se lleven ahí y se aclimatan, necesitan volver por el pariente silvestre para volverlo a reforzar. Entonces, cuando empezó la Revolución Verde aquí, que nos empezaron a poner semillas homogéneas, ¿qué pasó? Desaparecieron las especies, los parientes silvestres. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos como un boomerang, mandándoles la tecnología de la Revolución Verde, y estamos haciendo con eso la desaparición de las variedades campesinas, de los parientes silvestres, y nuestras semillas allá necesitan de los parientes silvestres y están perdiéndose. Entonces empezaron con la idea de los bancos, y ¿quiénes proporcionaron semillas? Nuestros países. Esos bancos están absolutamente llenos de las semillas campesinas de nuestros países, y según ellos dicen que son para una eventual conflagración o yo no sé qué, ahí están las semillas. ¿Qué es el problema con esas semillas? Que están en esos, ahí sí que son bancos guardados en refrigeración. ¿Qué pasa cuando alguien mete a un niño para que no le dé el aire y no se enferme a un closet? Pues el chiquillo pobre no crece, ¿no? La mejor forma de proteger semillas es sembrándola. Esa es la mejor forma de protegerla. Entonces, como se está negando eso, en estos bancos de germoplasma refrigerados, con mucha frecuencia, aún en los países desarrollados, se va la electricidad, se pierde la temperatura adecuada, y se pierden miles de variedades de las que están ahí alojadas. Entonces se empezaron a idear siempre, las ideas esas, ¿quién? Bill Gates y otras personas, empezaron a idear un banco de germoplasma en los lugares congelados del Ártico. Se llama el Banco de Svalbard, que es una zona, y ahora que se está descongelando el casquete polar, porque dijeron, allí va a estar, miles de años. va a estar conservado, las semillas, son miles de semillas, que en México ha aportado muchas, Costa Rica ha aportado miles, no son miles, ahí las tienen embodegadas, ¿verdad? En esa bóveda frigorizada. Y dicen que ahí van a estar por si pasa un hecatombe, allí estaría la salvación. La salvación sería en eliminar todo esto y volver a tener las semillas en manos campesinas, ¿verdad? Porque no hay mejor forma de guardar que estar cultivando. Sonuera, enriquecidas, adaptadas, esa es la mejor forma. Nada les va a dar nada de bancos de germoplasma, esos y el intercambio con los agricultores. Pues, si ya nadie tiene una pregunta,
Entonces, pues damos por concluir esta entrevista y te agradecemos mucho, Silvia. Pues con muchísimo gusto. Espacio que nos has no, con muchísimo gusto. Estoy a la orden. Gracias.